Hoy vamos a hablar sobre el cólico renoureteral, urgencia urológica, presentado por mi persona Maite González. Dentro del contenido vamos a hablar sobre la introducción, epidemiología, etiología, clínica, laboratorio, diagnóstico y tratamiento. Dentro de la introducción podemos decir que el cólico renal es una urgencia urológica frecuente que comporta una de las formas más angustiantes de dolor en el ser humano, por lo que requiere de un rápido diagnóstico y tratamiento. Más de un 10% de la población sufrirá un cólico renal durante su vida, siendo la tasa de recurrencia alrededor de un 50%. Es el tercer trastorno más frecuente de la vía urinaria después de las infecciones y las enfermedades de la próstata. Dentro de la epidemiología, ¿a quién afecta? La frecuencia es mayor por la mañana y durante las estaciones calurosas, debido a una menor producción de orina en las noches y por mayor pérdida de líquidos, como una sudoración intensa. Estudios epidemiológicos norteamericanos muestran que los hombres caucásicos tienen una mayor incidencia, seguidos en orden por las mujeres caucásicas, las mujeres y hombres de raza negra por consiguiente. En estudios epidemiológicos que incluyen población hispana norteamericana, no se observan diferencias comparando a caucásicos y comparando el género, pero se detecta un mayor número de intervenciones urológicas por litiasis sintomática en las mujeres hispanas. El 25% de los pacientes que presentan cólicos renales recurrentes tienen una historia familiar de urolitiasis. Dentro de la etiología, un 90% de, de hasta un 90% el cólico es debido a una obstrucción ureteral aguda por una litiasis. En un 5 a 10% es debido a alteraciones de la vía urinaria no litiásicas, como la presencia de coágulos por tumoraciones renales, necrosis papilar o procesos neoplásicos uroteriales. El resto de pacientes con cólico renal puede presentar una obstrucción ureteral extrínseca secundaria a otros procesos, como enfermedades intestinales. Ejemplo puede ser la apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn. También enfermedades ginecológicas, vasculares, oncológicas, hematológicas o incluso complicaciones postquirúrgicas. Dentro de la clínica, podemos decir que el dolor de cólico renal suele ser de inicio lento, unilateral y muy intenso. Se irradia hasta la vejiga, puede pasar por los genitales externos y por la cara interna del muslo. A veces el paciente refiere que el dolor se inicia en las zonas donde típicamente se irradia, o sea, hacia donde se va el dolor, presentando posteriormente el dolor lumbar típico. El paciente presenta gran agitación, buscando una posición para evitar que el dolor siga, siendo imposible de encontrar, y característicamente sujetándose lo que es la espalda baja. La sintomatología no urinaria más frecuente asociada suele ser digestiva y se ve en forma de náuseas y vómitos. La fiebre no forma parte de la sintomatología del cálculo renal no complicado, aunque puede existir febrícula. En hombre, el testículo con frecuencia está retraído, elevado, pero no doloroso a la palpación. En la mujer, el examen pélvico suele ser normal. Dentro del análisis urinario y sanguíneo, podemos decir que la mayoría de los cólicos renales existirá lo que es hematuria, ya sea macro o micro, o microscópica, pues, aunque en 9 a 33% de los casos está ausente. Esta ausencia de hematuria no estaría relacionada con el grado de obstrucción ni con el tamaño y localización del cálculo. La realización de una tira reactiva de orina será una prueba barata y suficiente en el estudio inicial de un cólico renal en urgencia, ya que se demuestra más sensible que el recuento microscópico de matiz en orina. El periodo comprendido entre el inicio del dolor y la recogida de orina presentaría un impacto significativo en el diagnóstico de hematuria con tira reactiva, o sea, un urinálisis, observando que la ausencia de hematuria se produciría mayoritariamente en los días 3 y 4 después del inicio del dolor. Es también frecuente la presencia de leucocitos, aunque no exista infección asociada, consecuencia de la propia reacción inflamatoria, siendo la tira reactiva muy sensible y específica para detectar leucocituria. El análisis sanguíneo no será necesario en la evaluación de un cólico renal simple, pero sí es útil cuando hay sospecha clínica de un cólico renal complicado. Dentro de la exploración radiológica tenemos la radiografía simple de abdomen, el cual es un estudio de imagen más rápido y sencillo en los pacientes con cólico renal. Esta prueba detecta lo que son los cálculos ureterales
con una sensibilidad que va del 45 al 59%, por lo que su utilidad es un poco limitada. La radiografía simple no detecta cálculos de radiotransparentes, lo que se conoce, o sea, los que son de ácido úrico púrico, los radiotransparentes. Litiasis menores de 2 milímetros o microlitiasis, que es lo que se conoce como arenilla, ni la causa obstructiva cuando no es litiásica, que es hasta un 10% de los casos. La ecografía abdominal es un método más rápido, portátil, repetible, relativamente barato y que no usa radiaciones ionizantes ni material de contraste. Nos aporta información sobre el estado de la vía por encima de la obstrucción, pudiendo diagnosticar lo que es la litiasis radiotransparente no visible en la radiografía simple o procesos tumorales que comprometan el vacío ureteral. Tenemos el UROTAC, que es una tomografía computarizada helicoidal pero sin contraste, tiene una sensibilidad mayor a las demás, tiene un 98% y una especificidad de 100%, hasta 100%, no requiere contraste, siendo especialmente atractiva en pacientes alérgicos o con insuficiencia renal previa. Puede visualizarse pequeños cálculos, incluidos los radiotransparentes. Dentro de las principales desventajas de esta prueba son que no evalúa la función renal y no en todos los centros se dispone de el urotacto. Ahora, dentro del objetivo del tratamiento, vamos a explicar que el manejo conservador se considera la primera línea de tratamiento del cólico renal simple, ya que 2/3 de la litiasis ureteral son expuestas espontáneamente en las 4 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Una litiasis ureteral que no ha sido expulsada después de 1 a 2 meses es altamente improbable que se expulse espontáneamente, por lo que los objetivos del tratamiento son establecer un buen control del dolor y conservar al máximo la función renal, suprimiendo o aliviando los efectos de la obstrucción ureteral. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos 4 fármacos: los anticolinérgicos, los AINES, los opiáceos y las dipironas. Perdón. Ok, ahora los anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos, como la buscapina, se han utilizado clásicamente como un analgésico en lo que es el cólico renal, al inducir una relajación de la musculatura lisa con disminución del espasmo ureteral, que ha sido la explicación fisiopatológica clásica del dolor. También los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, múltiples estudios muestran que los AINES nos proporcionan un significativo alivio del dolor en el cólico renal, aparte de su potente efecto analgésico y antiinflamatorio. Tienen el beneficio teórico de actuar directamente sobre la causa principal del dolor. Los opiáceos, se está demostrado que el dolor en el cólico renal agudo, entonces, en este tipo de dolor tienen la ventaja de tener un bajo coste, una facilidad de ajustar la dosis, una alta potencia y rapidez de actuación. Solo que el efecto negativo de la dependencia que pueden provocar. Y también, a pesar de su potencia analgesia, no actúan sobre el origen fisiopatológico del dolor. Y bueno, se observa mayor frecuencia de efectos adversos en los pacientes tratados con opiáceos, donde se asociaron a vómitos y sobre todo con el uso de petidina. Ahora las dipironas se han demostrado como una analgesia efectiva para el tratamiento del cólico renal agudo en dosis única o como tratamiento complementario de AINES y opiáceos. Ahora, dentro de la desobstrucción quirúrgica de la vía urinaria, deberá realizarse una desobstrucción de la vía urinaria delante de un cólico renal complicado, que podemos definir como aquel que se acompaña de los signos de gravedad siguientes. Okay, hay fiebre que tiene que ser mayor o igual a 38 grados. Esto expresa una infección del parénquima renal y el riesgo potencial es la sepsis de origen urinario, habitualmente provocado por bacilos gram negativos con gravísimas repercusiones sistémicas y alta mortalidad. Tenemos lo que es el estatus cólico, es la persistencia de la crisis de dolor durante más de 24 horas a pesar de mantener al paciente en tratamiento parenteral con múltiples fármacos cada 4 horas, siendo alguno de ellos un opiáceo. Además del agotamiento del paciente a causa del dolor, existe un alto riesgo de rotura de la vía excretora. También tenemos anuria, ya sea por obstrucción bilateral, o sea, en ambos riñones, en un solo riñón y con todas las complicaciones que implica una insuficiencia renal aguda. Gracias.